Imagina que estás encerrado en un sauna, el calor asfixiante envolviéndote como si fueras presa de un fuego invisible, tu cuerpo al borde del colapso. Cada respiración se siente pesada, cada latido del corazón retumba como un tambor de guerra y cada gota de sudor que cae te acerca a una báscula que parece ser tu verdadero rival. Este no es un reality show extremo, ni una penitencia absurda. Es la rutina de cientos de peleadores en la UFC, una lucha contra la báscula que puede costarles la vida incluso antes de llegar a la jaula. Para entender la magnitud de los cortes de peso, es crucial saber cómo nació esta práctica y por qué sigue vigente. En las primeras etapas de los deportes de combate, las categorías de peso se establecieron para igualar las condiciones físicas entre los peleadores. Querían asegurar peleas justas, que los oponentes fueran más o menos del mismo tamaño, pero la ambición humana no se queda tranquila con el juego limpio. La obsesión por maximizar cada ventaja física transformó el sistema en una herramienta de manipulación. Los atletas comenzaron a buscar formas de engañar a la báscula, perdiendo peso temporalmente para clasificar en categorías más bajas y luego recuperar ese peso antes de la pelea, presentándose mucho más grandes y poderosos que sus rivales. Este fenómeno no es exclusivo de la UFC. Desde el boxeo hasta la lucha libre, el corte de peso es una estrategia común. Pero en la UFC, donde los márgenes entre ganar y perder son increíblemente estrechos, los cortes de peso han alcanzado niveles peligrosos. Cada libra extra puede significar más fuerza, mayor resistencia o simplemente la capacidad de imponer el propio estilo de pelea sobre el rival. Es un juego mental tanto como físico. ¿Puedes soportar el dolor ahora para golpear con más fuerza mañana? Esa es la pregunta que atormenta a cada peleador. El corte de peso no es un proceso sencillo ni uniforme. Cada peleador tiene su propio método, pero generalmente sigue un patrón que incluye la restricción extrema de líquidos, uso de saunas, trajes de sudor, uso de diuréticos, laxantes y restricciones calóricas. En la restricción extrema de líquidos, algunos peleadores dejan de consumir agua varios días antes del pesaje, confiando únicamente en el sudor para eliminar la mayor parte de los líquidos corporales. Imagínate pasar 3 o 4 días sin beber una sola gota de agua mientras haces ejercicio intenso, sintiendo cómo tu cuerpo se debilita minuto a minuto, la boca seca, los labios partidos, la lengua hinchada, todo mientras te dices a ti mismo que esto es lo necesario para ganar. El uso de saunas y trajes de sudor involucra envolverse en trajes de plástico mientras entrenan intensamente o sentarse en saunas calientes durante horas es una práctica común. Esto eleva la temperatura corporal y acelera la pérdida de agua, pero también lleva al límite el aguante físico y mental del peleador. Cada minuto en ese sauna es como un reto contra la propia mente. El calor te abruma, el aire parece desaparecer y solo quieres escapar. Los diuréticos y laxantes, aunque algunos son ilegales, muchos peleadores recurren a ellos para perder peso rápidamente. Sin embargo, estos medicamentos tienen efectos secundarios graves, como deshidratación extrema y daño renal. Añade a eso el constante temor de ser descubierto en un control de dopaje. Es una apuesta contra el tiempo y la propia salud. La restricción calórica no es más que hacer que en los días previos al pesaje, la ingesta de alimentos se reduce a niveles mínimos, dejando a los peleadores débiles y malnutridos. La falta de energía se refleja en cada movimiento. A menudo, caminan como sombras de sí mismos, con pasos lentos y pesados, los ojos hundidos y la piel pegada al hueso. Todo el proceso de cortar peso no solo es físicamente agotador, sino también mentalmente devastador. Los peleadores pasan días lidiando con hambre, sed y una fatiga que afecta incluso su capacidad para concentrarse. Imagínate tener que planificar cómo derrotar a tu oponente mientras tu mente apenas puede pensar en otra cosa que no sea agua y comida. Y todo esto, por supuesto, ocurre antes de siquiera enfrentar el estrés emocional de la pelea.
El caso de Conor McGregor es uno de los ejemplos más conocidos de los efectos del corte de peso. En la categoría de las 145 libras, McGregor parecía un hombre completamente diferente al que luego veíamos en la jaula. Su rostro huesudo, con las mejillas hundidas, y su mirada vacía eran un testamento del sacrificio extremo al que se sometía, pero este sacrificio le daba una ventaja abrumadora en el octágono. Su velocidad y fuerza parecían inigualables, algo que quedó demostrado cuando noqueó a Dustin Poirier en pocos minutos. McGregor sabía que esos sacrificios eran el precio a pagar para ser el mejor, pero el costo de este proceso no es solo físico. Peleadores como TJ Dillashaw han descrito cómo el corte de peso afecta su salud mental. Dillashaw, quien intentó bajar a la categoría de las 125 libras, confesó que se sentía como un zombie durante semanas. La falta de energía y el agotamiento le hicieron cuestionar si valía la pena poner en riesgo su cuerpo de esa manera. La lucha no solo era contra la báscula, sino también contra el miedo a que todo ese esfuerzo terminara en fracaso. Otro caso emblemático es el de Khabib Nurmagomedov, cuyo poder y dominio en el octágono estaban directamente relacionados con su tamaño. Khabib tenía que perder cantidades extremas de peso para llegar al límite de las 155 libras. Una vez, su deshidratación fue tan severa que colapsó durante un campamento de entrenamiento. Aunque logró recuperarse y competir, su experiencia dejó claro que el corte de peso no es solo una estrategia, sino una apuesta peligrosa contra el propio cuerpo. Después del pesaje, los peleadores tienen un periodo limitado para rehidratarse y recuperar peso. Durante este tiempo, consumen grandes cantidades de líquidos y alimentos ricos en carbohidratos para restablecer sus niveles de energía. En teoría, este proceso debería permitirles entrar al octágono en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. La rehidratación rápida puede ser peligrosa. Beber grandes cantidades de agua en poco tiempo puede causar un desequilibrio en los electrolitos del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de calambres, fatiga e incluso problemas cardíacos. Además, el cuerpo no siempre puede recuperarse por completo en tan poco tiempo, lo que deja a muchos peleadores en desventaja durante la pelea. En lugar de entrar al octágono sintiéndose fuertes y recuperados, muchos terminan sintiéndose lentos, con reflejos apagados y sin la energía que esperaban tener. Un ejemplo de esto es Paulo Costa, quien sufrió un rendimiento pésimo después de un corte de peso fallido. Aunque logró rehidratarse, su cuerpo no se recuperó completamente, dejándolo sin energía y vulnerable ante su oponente. La ventaja que esperaba obtener con el corte de peso se convirtió en su peor enemigo, y la derrota fue inevitable. A pesar de los riesgos, la UFC no ha implementado medidas estrictas para regular los cortes de peso. Esto ha llevado a un debate ético sobre si la organización debería priorizar la salud de los peleadores sobre el espectáculo. La presión para cumplir con los pesajes y la falta de regulaciones claras crea un ambiente en el que los peleadores sienten que no tienen otra opción más que arriesgar sus vidas por la oportunidad de competir. Otras organizaciones, como One Championship, han adoptado sistemas más seguros. En lugar de permitir cortes extremos, monitorean los niveles de hidratación de los peleadores y les exigen mantenerse dentro de un rango de peso saludable durante todo el campamento de entrenamiento. Estas medidas no solo protegen la salud de los atletas, sino que también aseguran que las peleas sean más equitativas. De esta manera, los peleadores entran a la jaula sabiendo que su oponente ha pasado por el mismo proceso y que la pelea se decidirá por habilidad, no por quién fue capaz de sacrificar más. Está claro que mientras la UFC continúe permitiendo esta práctica, los peleadores seguirán enfrentándose no solo a sus rivales, sino también a sus propios límites físicos. Y si piensas que el corte de peso es extremo, espera a ver cómo la competencia entre UFC y Bellator está llevando las artes marciales mixtas a un nuevo nivel de rivalidad. Haz clic aquí y descubre las diferencias, similitudes y qué organización está realmente marcando la pauta en el mundo de las MMA. Hasta la próxima.